Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están apreciados alumnos? Eh, Primeramente les agradezco a los que estuvieron conectados ayer a través de la aplicación Zoom para la videoconferencia. Espero que no haya salido tan entrecortado, se haya entendido que sea algo sobre ello. Eh, Lastimosamente no pude grabar esa videoconferencia, por lo que tengo que hacer nuevamente este video para los demás compañeros que no pudieron acceder. En primer lugar, me presento nuevamente. Yo soy Michael Fernando Ruiz Díaz Martínez. Soy abogado, egresado de nuestra prestigiosa casa de estudio, la Universidad del Norte. También soy egresado de la carrera de Escribanía Pública de la Universidad del Norte. Este año en este semestre vamos a hablar de lo que es la legislación laboral. Ayer estuvimos dando algunas pinceladas principales en lo que respecta y hoy voy a tratar de repetir lo que hablamos en esa clase. En primer punto, nuestra materia se llama legislación laboral. Antes de comenzar a entrar a profundidad en ello, habíamos hablado de por qué se da legislación laboral en ingeniería comercial, en administración de empresa, en ciencias contables, o sea, del porqué de la materia. Y es algo primordial y sencillo, que es una materia que es profesional para ustedes, por decirlo así, ya que en algún momento, cuando lleven la contabilidad o administración de una empresa, van a recurrir sí o sí a las normas laborales para administrar o guiar esa relación del empleador con el trabajador. Y esa relación, por eso en ese momento lo que rige la legislación laboral, o sea, ahí lo que vamos a usar vulgarmente hablando, ¿verdad? Eh, esa administración cuando lleve, ahí van a ver los libros laborales, como dijimos, citamos algunos libros laborales ayer, el libro de sueldo y jornales, el libro de vacaciones, el libro de aguinaldos, el libro de menores y el libro de mujeres o maternidad. O sea, son los libros donde se tiene que asentar punto por punto en la administración, o sea, para llevar perfectamente la administración de una empresa. Eh, Habíamos hablado de esos puntos principales al entrando ya a nuestra primera unidad, que son las nociones generales de la legislación laboral. Vamos a encontrar en un primer punto la diferencia. O sea, vamos a tocar dos conceptos. Uno, el del derecho laboral y el otro, el de legislación laboral. Repitiendo, nuestra materia se llama legislación laboral, no derecho laboral. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el concepto, más adelante veremos, o sea, el concepto son casi la misma cosa. Solamente se diferencia en la primera palabra. Derecho y legislación. ¿En qué consiste esa diferencia? Es decir, únicamente en el significado de esa palabra. Es decir, derecho es un vocablo más amplio. Al hablar de derecho se habla de principios, se habla de normas, se habla de jurisprudencia y se habla de doctrina. Y al hablar de legislación solamente abarca lo que es la norma en sí, o sea, la legislación actual, la norma positiva vigente. Vale la redundancia de esa parte. Y lo que también vamos a hablar de los conceptos básicos o también hablamos, mejor dicho, de lo que fue, o sea, lo que son el concepto de trabajo, el objeto primordial del derecho laboral. Y hay que saber ese objeto. En ese punto lo que quiero hacer una mención especial. Lo que le interesa o rige la relación laboral
es neta y exclusivamente esa relación de subordinación y donde los sujetos son el empleador y el trabajador. Si no existe esa subordinación o dependencia por parte del trabajador al empleado. Es decir, esa subordinación o dependencia no significa que sea esclavo. Eso hay que hacer una aclaración. O sea, no se habla en ese punto extremista, por decirlo así. Al hablar de subordinación o dependencia, hablamos que el trabajador recibe órdenes del empleador. Es decir, recibe qué tareas realizar. O sea, una persona en un supermercado, por citar un ejemplo, a una persona se le contrata como cajero. O sea, lo que hace es estar en la caja a través de las horas establecidas en la norma y en ese punto. Es decir, el trabajador cumple un horario de 8 horas, lo que es lo que establece la jornada máxima, la norma. Después que se cumpla, no, eso es cuestión de hablar, o sea, no nos interesa a nosotros. Eh, lo, en ese punto. Y recibe la orden de que tiene que atender en la caja. Es decir, hay una relación de dependencia. Es decir, el empleador le dice, hay que trabajar en esta caja, me tiene que cobrar los productos. O sea, en ese consiste la relación de subordinación de dependencia. El trabajador cumple un horario y un trabajo específico indicado por el empleador. También vamos a hablar de las garantías constitucionales. Es decir, la norma, la, la República del Paraguay, antes de entrar a este punto, tiene establecido lo que se llama la pirámide de Kelsen o la prelación de las normas jurídicas, que está establecido en el artículo 127 de la Constitución Nacional, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado me van a corregir después. Ahí habla de esa prelación de normas jurídicas y establecen la cúspide de lo que es la Constitución Nacional. Después vienen los tratados internacionales, las leyes, los decretos y demás resoluciones. Es decir, todo no debe estar contrario a lo que establece la Constitución Nacional. Por eso se habla y habrán escuchado algunas veces de que tal norma, que tal ley, que tal decreto es inconstitucional. Es decir, la- los principios básicos y la norma fundamental de una república o de un país, en este caso del Paraguay, es la Constitución Nacional, que es la Constitución Nacional del 92, el año 92, que es la actualmente vigente. Ahí se habla de los principios y garantías que se establecen para el trabajo. Son garantías establecidas para el trabajador y para el empleador en ese contexto. Y más adelante vamos a hablar de ese punto. Y esos son los puntos primordiales que hablamos la vez pasada. Voy a tratar de hacer una explicación breve en lo siguiente de acuerdo a la diapositiva que está luego en la plataforma, que fue preparado por el abogado escribano, el profesor Fernando Soto, que lo referente a la unidad 1. También les recuerdo que cualquier cosa, profundización, para realizar una profundización están los materiales en el mismo campus virtual, están los materiales y también va en una parte de las tareas que al final les voy a estar hablando, lo que les hablé ya a los compañeros, adelantando esto, que se tiene que entregar el lunes. Me pueden enviar a mi correo o mi WhatsApp. ¿Sí? Ante, Hablando de ese punto, ante cualquier consulta o duda, les pido por favor no duden en preguntar. Pueden preguntar directamente en el foro. Me pueden preguntar por correo o por WhatsApp. Lo que recomienda la universidad es que lo realicen por el foro. ¿Por qué esto? Es para que esas dudas que tengan sean respondidas. Entonces, las demás personas ven también las dudas y para realizar una aclaración al respecto. O sea, entonces todos ven, todos los que están conectados
todo lo que están dentro de la plataforma van a poder ver esas consultas y así que se le pueda ayudar también en algo. Reiterando, estamos a las órdenes para cualquier consulta. Bueno, continuando con el desarrollo de la clase, vamos a tratar de hablar de esta unidad. Como les dije, la primera unidad trata de nociones generales sobre legislación laboral. Primeramente hay que hacer los materiales que vamos a usar son estos, lo que constituye la normativa vigente dentro de la República del Paraguay. Es decir, vamos a usar la Constitución Nacional, la Ley 213 del año 93, que es el Código del Trabajo. También vamos a usar su modificatoria, que es la Ley 496 del año 95. También el Código Procesal del Trabajo. Vamos a hablar en el correr de las más adelante sobre ello. Estos son, en síntesis, lo que son la normativa vigente en lo que respecta a la legislación laboral. O sea, es las normas que regulan la rama laboral dentro de la República. Como les dije, el concepto de derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas, jurisprudencias y principios teóricos que regulan la relación entre empleadores y trabajadores y de estos con el Estado originario por la prestación voluntaria, subordinada y retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. Ahora en el concepto de legislación, que es casi la misma cosa, como les había comentado en la primera parte, que es el conjunto de normas legislativas o leyes que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, y de esto con el Estado, originarios por la prestación subordinada y retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. Es decir, tienen casi el mismo significado, solamente la palabra que le diferencia es, o sea, es legislación y derecho, lo que estuve hablando más adelante y lo que explica acá en la diapositiva misma, que el vocablo de derecho tiene un sentido más amplio. Es decir, cuando vimos el concepto de derecho laboral, hablamos de normas, principios, jurisprudencias y doctrina. Pero al hablar de legislación laboral solamente hablamos de normas legislativas o leyes. Ahí radica la diferencia primordial. La legislación laboral, a lo que nosotros nos concierne, habla y vamos a tratar únicamente de las normas legislativas o las leyes que regulan la materia laboral. El vocablo, por eso la palabra derecho tiene más amplio. La palabra legislación significa tan solo un conjunto de normas legislativas que guardan relación directa en el hecho social del trabajo. Ahí lo que radica la primordial, o sea, la principal diferencia entre ambos. Esa es la diferencia. El trabajo. El concepto de trabajo. ¿Qué consiste el trabajo? Es la actividad. El trabajo es la actividad humana que se realiza consciente y voluntaria, pero está en forma dependiente y retribuida para la producción de bienes y servicios. Dependiente, ¿por qué tiene que ser dependiente? Lo que más abajo habla del objeto del derecho laboral. El objeto del derecho es el trabajo subordinado, o sea, tiene que haber una relación de dependencia. Si no existe esa relación de dependencia, no se puede considerar que hay una relación laboral. Por eso, en la Ley 726 del Código del Trabajo, en su artículo 24, habla que no regirá este código para los directores, gerentes y otros empleados de las empresas que, por su carácter de representantes de estas, su elevada capacidad técnica, la importancia de sus emolumentos y por la índole de su labor puedan ser considerados independientes en su trabajo. Es decir, para que rija el derecho laboral o para que exista una relación laboral, tiene que haber una dependencia, una subordinación del trabajador al empleador. Como les dije, esa subordinación no consiste en una esclavización. Significa que tiene que cumplir horarios, tiene que realizar la tarea para el cual fue contratado específicamente. Y el trabajo es la actividad que realiza.
el trabajador. Y esa actividad tiene que ser retribuida. Ya hablamos de dependencia, que tiene que existir sí o sí un empleador, si no es un trabajador independiente o está exceptuado como son los directores y los gerentes. Por eso vamos a adentrarnos ya a lo que es el Código del Trabajo, a la Ley 729 del año 93. En su artículo 1 habla del objeto principal de ese punto y es regular las relaciones entre trabajadores y empleadores concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Reitera nuevamente que tiene que ser subordinada, es decir, tiene que existir una dependencia, es decir, sí o sí, para que exista relación laboral y que entre a regir el Código del Trabajo, tiene que haber una relación laboral entre el trabajador y el empleador. Y el Código del Trabajo lo que hace es regular esa relación. El artículo 8 es lo que define a lo que es el trabajo, lo que ya estuvimos hablando. Ahora vamos a hablar de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional rige las garantías y principios básicos del derecho del trabajo. Como les expliqué, la prelación de la norma jurídica. Ninguna norma debe estar contrario o contraria, mejor dicho, a lo que establece la Constitución Nacional. Por eso establece las garantías. En cada artículo establece garantías y principios en el cual se legislan a través de la ley. ¿Qué es la ley del año 93? La ley 719, que es del Código del Trabajo. Primer punto, la garantía constitucional del derecho al trabajo. Ese derecho al trabajo tiene que ser libremente escogido, condiciones justas y dignas. Del pleno empleo, que el Estado tiene que proveer políticas que tiendan al pleno empleo de la afirmación profesional de los recursos humanos, con preferencia al trabajador nacional, eso es lo que establece. De la no discriminación. Es una garantía constitucional que no debe haber una discriminación que sea por motivos étnicos, sexo, edad, o religión o condición social. Y reitero nuevamente, todo lo que establece la Constitución Nacional son garantías y principios que rigen en el derecho del trabajo para el empleador y para... Continuando, el trabajo para las mujeres es lo que hablamos la semana, digamos, es lo que hablamos ayer. El trabajo de las mujeres, lo que quiere garantizar la norma o la Constitución Nacional es la maternidad. La maternidad, por eso, tienen los mismos derechos, pero la maternidad será objeto especial de protección. Es decir, la maternidad, el recién nacido o el que está por nacer es primordial. Por eso se le da los permisos por maternidad y paternidad también al, al trabajador. El trabajo de los menores también está garantizado en la Constitución Nacional, que se regulan que es prioridad de los derechos del menor al trabajo para garantizar su desarrollo físico. Por eso en el Código de la Niñez, más adelante vamos a hablar de ello, los requisitos, por ejemplo, como base, o sea, 4 horas tiene que trabajar como máximo en algunos casos. Hay algunas excepciones que pueden ser 6 horas, dependiendo de la edad y si no entra dentro de una institución, que como saben, que dentro de, si no realiza su educación. Más adelante vamos a hablar de ello. También hablamos del salario vital mínimo, o sea, el mínimo que se debe establecer. ¿Y cómo se calcula lo que es el mínimo? Y es lo que garantiza que tiene el trabajo el derecho que le asegure a él y a su familia una existencia libre y digna. Y la ley que enseña el salario mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación familiar, el reconocimiento del salario superior mínimo por hora de trabajo insalubre, riesgoso y las horas extras, nocturnas y en los días feriados. Todo está más adelante vamos a hablar. Ahí están establecidos en este artículo la mayoría la mayoría de los rubros laborales.
Lo que el salario mínimo es importante, aclarar, es para vivir dignamente. Eso es lo que quiere garantizar la norma. El salario mínimo, o sea, no te va a servir para hacer cosas extravagantes, sino solamente es lo que le asegure a él y a su familia una existencia libre y digna. También hablamos de la estabilidad e indemnización. La estabilidad del trabajador queda garantizada entre los límites que la ley establezca. ¿Qué significa la estabilidad? La estabilidad significa cuando cumplido un cierto periodo de tiempo, el trabajador no puede despedirle injustificadamente. Es decir, tiene que haber una causal justificada para despedirle al trabajador. Por eso lo que garantiza la comunidad, que en nuestro caso la norma establece de 10 años. Por último, la seguridad social, la libertad sindical y el derecho de paro a huelga. La seguridad social. La seguridad social es lo que garantiza que en este caso dentro de la República se paga lo que es el IPS, que constituye que es un aporte para salud y para un seguro de salud y también un aporte jubilatorio. Por eso la seguridad social o en cualquier caso de enfermedad, motivo de enfermedades, también le cubre ese seguro social. La libertad sindical, todo trabajador tiene una libertad de realizar una, de formar un sindicato dentro de la empresa o dentro de su lugar de trabajo. O sea, no puede haber una prohibición a ello. Es una garantía y es un principio constitucional. Y el último, hablamos del derecho de huelga y del paro. La principal diferencia entre huelga y paro son, o sea, el producto son los mismos, es la suspensión temporal del trabajo, pero la huelga lo realizan el trabajador y el paro lo realiza la, la patronal o en este caso el empleador. Espero, con esto culminamos esta parte, espero que sea de agrado. Esperamos ayudar. Reitero nuevamente, cualquier consulta me pueden escribir en el foro, en mi correo, en el WhatsApp. Estamos a las órdenes. También hay un trabajo dentro de la plataforma virtual que para que me remitan el lunes, hasta el lunes como plazo máximo en el correo.